¿Quién fue más grande, Julio Iglesias, Juan Gabriel o José José? ¿Llegaste a conocer a alguno de ellos? No conocía a ninguno de ellos. José José tiene una gran voz. Juan Gabriel no me gusta nada, pero es el más grande porque él componía y ni José José ni Julio Iglesias componen. Y componer es la base. Fue el gran logro de los Beatles. El gran logro de los Beatles es llegar y decir, traemos nuestra propia música. Y el gran logro de George Martin fue decir, bueno, vamos a oír. Bueno, pues hacemos unas canciones de profesionales, pero metemos algunas de ustedes en el primer disco. Porque para ese momento, todas las bandas hacían canciones hechas por compositores profesionales, generalmente duetos, músico y letrista. Hagan de cuenta yo con Toño Malpica, pero a lo grande, que fabricaban la música. Carole King contaba como ella cuando la contrataron como productora, como compositora, sacaban 2, 3 canciones al día. Y les las entregaban a los productores decían, me gusta esta no me gusta, esta es un basura, esta no, esta para tal grupo, esta para tal trío, esta para tal cantante solitario. Y son los Beatles los que llegan y dicen, es que tenemos nuestra propia música. Y tanta música que hasta le podemos regalar a nuestros amigos de los Rolling Stones. Y cuando los Rolling Stones vieron el éxito que tenían, dijeron Richards y Jagger, pues vamos a aprender a escribir canciones. Cuando ya eran un grupo de blues, empezó como grupo de blues. Entonces, en ese sentido, cualquiera que escriba sus propias canciones y las cante, por ejemplo, The Warners y The Sixers, me va a gustar mucho más que alguien que solamente interpreta. Por más que voice play, mejor finalmente, voice play, home free, etcétera, me encanten aunque solo hagan versiones. Pero, entonces Juan Gabriel tiene que ser más grande que José José que Julio Iglesias por fuerza.